¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla Salinismo Moderado. Bueno, en el día de hoy, ya saliendo un poco de la temática electoral, aunque bueno, en Colombia hay elecciones este domingo, pero eso no importa. Hoy quiero hablar de un tema que tengo en el tintero y es un tema que a mí me interesa mucho, que es un tema que ocurrió en este mes de mayo específicamente. Armenia es quizás un país poco conocido para muchos, para la gran mayoría. Es un país ubicado en el Cáucaso, en Asia Central más o menos, por esta zona. Este país, a principios de mayo, vivió una de las situaciones más raras que puede vivir un país, que es revueltas populares o protestas para alzar a un nuevo primer ministro. Pero esto tiene un trasfondo muy grande y es lo que quiero tratar el día de hoy. El Cáucaso es una región curiosa. Armenia es un país que tiene un conflicto con un vecino, un conflicto muy añejo, que es Azerbaiyán. Ambos tienen una rivalidad histórica y la región del Cáucaso es una región curiosa. Esa región que también fue parte de la Unión Soviética, para ajustarnos un poco al tema, y eso obviamente nos implica a otro aspecto. Es un tema obviamente geopolíticamente muy importante para Vladimir Putin. No olvidemos que en esta zona está ubicada Georgia, país que hace muchos años también hizo una rebelión, pero que a diferencia de esta, trató de cambiar su giro hacia una política exterior distinta y evitar el poderío o el poder ruso en su país. Sin embargo, aquí el tema de Rusia y Armenia lo hablaremos a lo largo del video. Pero bueno, el día de hoy quiero hablar de la historia de estas elecciones, de esto que se ha transformado en un sin vivir enorme, pero es interesante y es un tema curioso. Y es un país del cual desafortunadamente poco se habla o se hablaba muy poco en las noticias. Y eso es lo lamentable. Hay países donde ocurren cosas que deberíamos tomar como ejemplo, pero que no tomamos. Y en especial en Latinoamérica, donde hay imbéciles gobernándonos y delincuentes robándonos el futuro. Pero bueno, me estoy enrollando mucho. Soy Esteban Moderado, bienvenidos a este viaje. Para iniciar esta historia tenemos que irnos 10 años atrás, año 2008. En esta época, en unas elecciones presidenciales muy conocidas en el país de Armenia, fue elegido el primer personaje de esta historia, Serge Sarkisian, que es un reconocido político de Armenia. Este hombre, tras tomar el poder en 2008 a través de unas elecciones presidenciales que en ese tiempo fueron muy polémicas, ya que se consideró que hubo fraude. Recordemos que estamos hablando de países que poco se hablan en las noticias. Bueno, Sarkisian literalmente durante estos 10 años se ha mantenido en el poder. Muchos en su país lo acusan de corrupto y de elaborar tramas corruptas enormes y de apoyar gente oligarca y poderosa en Armenia. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue en las elecciones pasadas, donde él decidió de manera muy rara volver a ser declarado primer ministro. Ya había sido primer ministro entre 2007 y 2008. Algo curioso, o sea, nuestro amigo siguió dominando el poder desde ambos ámbitos. Se parece un poco a Putin, pero bueno, hasta ahí. En su segundo periodo como primer ministro, que no duró mucho, ya que solamente duró 5 días, eh, fue la gota que colmó el vaso. Los armenios consideraban que Sarkisian había sido un mal gobernante, había sido alguien corrupto, y consideraban que ya estar en el poder 10 años lo transformaba en un caudillo que apoyaba intereses políticos muy distintos. Y eso hizo que los armenios se fueran hacia las calles,
Aquí tenemos al primer personaje, al que podríamos considerar el malo de la historia. Es válido, ¿no? Pero bueno, tenemos que continuar con la historia. Ahora veamos al segundo personaje de esta historia. Nuestro segundo personaje en esta historia es entre comillas el bueno o el salvador. Su nombre es Nicole Pansiyhan. Este hombre es un periodista reconocido en Armenia. Bueno, ex periodista porque ahora está más metido en la política. En 2004, nuestro amigo trató de ser asesinado por la oligarquía armenia, según él, aunque la policía aseguró que fue un fallo en la batería de su vehículo. Obviamente eso fue muy raro. Posteriormente, en 2008, cuando Sargsyan gana la presidencia por primera vez y empieza su época de poder, nuestro amigo fue encerrado durante 2 años en prisión. Obviamente, eso hizo que su carrera como líder político opositor empezara a crecer. En 2011 se lanzó como parlamentario para el parlamento de su país. Y luego se lanzaría 5 años después a la alcaldía de Yerevan, la capital de Armenia. Desafortunadamente no ganó, pero ahí va la cosa. Con el pasar del tiempo, Pansiyhan se hizo ganar una cara pública, se hizo ganar el cariño de la gente y obviamente empezó a ganar popularidad. En un principio los jóvenes eran los que más lo apoyaban, pero con el pasar del tiempo y con el choque de estas protestas, Pansiyhan empezó a ganar popularidad de todos los sectores, desde los más viejos hasta los más jóvenes, incluyendo niños. Y obviamente eso hizo que casi todo el país se movilizara en contra de que Sargsyan volviera a tomar el poder como primer ministro, lo que implicaría que seguiría siendo el hombre de la política en el país, y eso es algo lamentable y es algo que no queremos que ocurra en un país. Obviamente Pansiyhan era un hombre desconocido en su momento, cuando empezó su vida como activista político. Sin embargo, actualmente es muy conocido en su país y eso ha hecho que la gente crea que él debe ser el primer ministro. A diferencia de otras revueltas, aquí no se tuvo que ir otra vez a elecciones. Aquí literalmente lo que ocurrió fue que el parlamento de este país va a tener que hacer otra sesión de investidura en la que posiblemente Pansiyhan debía ser elegido como primer ministro, como finalmente se dio, ya que este vídeo ocurre mucho tiempo después de estos hechos. Pero me gusta porque así puedo hablar con estos hechos con mayor franqueza. Ahora veamos cómo se desarrollaron los acontecimientos. Bueno, para iniciar esta historia tenemos que irnos al 13 de abril de este año. ¿Qué pasó ese día? Sargsyan literalmente modificó la constitución de su país para asumir el poder como primer ministro. Esto obviamente no le gustó mucho a la oposición en Armenia, incluyendo al señor Pansiyhan. Pero obviamente esto encendió la mecha en la calle. Los ciudadanos durante casi 10 días se manifestaron en contra de estos liderazgos que no les gustaban. Al principio hubo más de 200 personas detenidas por estas manifestaciones en contra de que otra vez el señor Sargsyan volviera al poder, incluido nuestro pequeño amigo Nicole Pansiyhan. Pero bueno, esto obviamente hizo que la población se empezara a unir más y más y más. Incluso esto hizo obviamente que entre los militares también algunos decidieran unirse a estas protestas. Y esto obviamente empezó a provocar un cambio abrupto para Sargsyan. Empezó a perder el apoyo de la gente. Las calles ya no eran de él, la policía lo estaba abandonando. Y así fue durante esos 10 días que cambiaron a un país. ¡10 días! Joder. Hay países que en 200 años no han cambiado nada y este país en 10 días logró derrocar a un primer ministro y subir a otro. Bueno, tiempo después
nuestro amigo Pashinyan, o Nikol Pashinyan, subiría al poder. Pero bueno, hasta ahí. Finalmente, el 23 de abril de 2018, nuestro amigo Sarsian renunció a ser primer ministro y tuvo que dejar como encargado a Karen Karapetyan como primer ministro hasta que oficialmente el parlamento armenio declarara algún ajuste, algún cambio y permitiera que Pashinyan subiera al poder. Finalmente la población armenia le demostró a algunos países de Occidente que ellos son más capaces de derrocar a un líder en pocos días que otros en muchos años. Y este mensaje es para Enrique Peñalosa en Bogotá. Pero bueno, estas son las cosas. Esto es más o menos el resumen de la historia. Durante 10 días hubo manifestaciones y hubo un clima ardido en este país. Pero bueno, obviamente aquí vamos a hablar de un punto clave. Como dije al principio del vídeo, el Cáucaso fue una región soviética y eso implica a alguien dentro de esta ecuación. Vladimir Putin. Veámoslo. Sabemos que obviamente Vladimir Putin es un hombre que tiene interés en los países que circundan en su frontera. Tenemos el ejemplo de Ucrania. Tenemos el ejemplo en el Cáucaso de Georgia, que en 2008 tuvo guerra con Rusia y literalmente provocó una crisis en esta nación. Pero bueno, ¿por qué carajos estoy hablando de Rusia cuando estoy hablando de un país en el Cáucaso? Debo explicarme, Vladimir Putin es un hombre que quiere que todos los países que estén cerca a la madre patria sean aliados y no enemigos. Quizás de alguna forma u otra. En el caso de Armenia, Vladimir Putin y su gobierno se comportaron de una manera muy rara. Vladimir Putin no intervino en estas revueltas contra Sarsian y que llevaron a Pashinyan al poder finalmente el 8 de abril del 2018. Pero ¿por qué? Literalmente esta revolución no significó un cambio en política exterior como por ejemplo fue en Armenia o en Ucrania, que en ese caso era hacia Europa. Por algo sencillo. Armenia es un país que tiene una situación geopolítica muy terrible en el Cáucaso. Tiene un conflicto desde hace varios años con Azerbaiyán y en especial en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, que es un enclave armenio en suelo de Azerbaiyán. Y esto obviamente es un problema. En ese caso, Vladimir Putin tiene en Armenia dos bases militares que brindan apoyo a Armenia en el sentido estricto militar. Sin embargo, aquí está la cuestión y la nota. ¿Por qué Putin no le puso tanto interés como en Georgia a las revueltas en Armenia? Porque ahí está la cosa, ahí está la cuestión. Pashinyan no quería cambiar la política exterior de Armenia. A él no le interesaba un cambio en el giro político de este país. Porque Rusia es uno de los aliados de Armenia. Y recordemos que Putin es aliado de cualquiera. Y eso es algo clave, concreto. Obviamente ahora a Pashinyan les va a tocar gobernar este país. No sabemos cómo lo vaya a hacer. Le deseamos éxitos porque si hizo una protesta por 10 días, se merece el beneficio de la duda. Sin embargo, los armenios esperan que quizás haga algo bueno por este país, que necesita mucha ayuda. Tiene vecinos muy malos y que siempre le han causado problemas, y esto es una puya a Turquía tras el genocidio armenio que aún nuestro amigo Erdogan no reconoce. Pero bueno, eso es tema para otro día. Hasta aquí les dejo este vídeo. Bueno amigos, finalmente para concluir ya este tema, debo aclarar que
en los dos videos anteriores, el de Nicaragua y de Venezuela, dije que este domingo iba a ser un especial sobre esta selección, sobre las elecciones en Colombia el 27 de mayo. Desafortunadamente no puedo hacerlo, el tiempo no me da y no puedo hacerlo. Posiblemente el domingo suba un pequeño video, no editado, cutre y muy estúpido para explicar el motivo por el cual no hablé sobre las elecciones, dando una breve opinión sobre estas. No voy a hacer un video enfocado a estas elecciones porque quiero hacerlo, pero quiero hacerlo cuando pase esto, cuando oficialmente ya en Colombia haya un nuevo presidente. En ese momento lo quiero hacer. Para explicaros quizás los fenómenos que vayan a ocurrir ahora durante estas elecciones, en caso de que haya solo una primera vuelta o haya segunda vuelta, ahí lo explicaré. Bueno, eso es el objetivo básico de este canal. Por mientras, este canal seguirá hablando de otros temas de otros países. Como digo anteriormente, tengo muchos temas en el tintero y hay un tema en especial que podría seguir después de este. No os diré cuál, pero estad atentos. Porque lo que siga aquí en adelante van a ser temas de distintos lugares. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Soy Estadio Moderado. No olviden dar like, suscribirse, compartir. Y quiero dar un saludo especial a las 132 personas hasta el momento que tengo contadas como suscriptores. Gracias por suscribirse a este canal. No sé por qué lo han hecho, pero se los agradezco totalmente. Les deseo una feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Y a los colombianos que sigan suscritos, si hay colombianos suscritos, por favor, el domingo 27 de mayo voten. No importa si votan por uno y votan por otro, votan por una opción X o Y o votan en blanco, pero voten. Porque si no votan, después no se podrán quejar. Porque así es la lógica. Si quieres quejarte, tienes que hacer tu deber. No te quejes si no has hecho tu deber. Así que por favor, vote. Y no sea estúpido y no le deje el destino de su país a otro. Ha sido Estalinismo Moderado. Hasta pronto.